Vale, y para verlo vamos a coger un elemento X del centro del grupo asimétrico y por reducción al absurdo vamos a suponer que es distinto de 1. Supongamos por reducción al absurdo que X es distinto de 1. Queremos llegar a una contradicción. Vale, si X es distinto de 1, escribimos X como producto de ciclos disjuntos y esa expresión será algo de la forma alfa, beta, y después pueden aparecer o no aparecer más letras, pero por lo menos hay una letra alfa que va a una letra beta distinta de alfa. Vale, lo voy a escribir de forma distinta, ¿vale? Si queréis, en vez de X, voy a llamarlo a este elemento F para que veáis, para usar la notación de aplicaciones. Podría hacerlo también con X, pero así os quedará menos extraño. Vale, entonces lo que he escrito es simplemente que existe un alfa en omega tal que f de alfa es un cierto beta para algún beta perteneciente a omega distinto de alfa. Vale, y cardinal de omega es por lo menos 3. Eso significa que además de alfa y beta hay alguna otra letra gamma. Es decir, sea gamma en omega distinto de alfa y distinto de beta. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si conjugamos F con la transposición alfa gamma? Pues por la fórmula para el conjugado de una permutación que vimos en la sección 3, en la sección que hablábamos de clases de conjugación, ¿vale? O sea, vamos a llamar... A ver. Bueno, voy a escribir lo mismo, pero dando nombre a esta permutación. Voy a llamar... A ver. Sea G la permutación o la transposición alfa gamma. Entonces, ¿cuánto es F conjugado con G? Es decir, F tenía un ciclo que empezaba por alfa beta y después podía seguir y podía haber más ciclos. O no haberlos. Y F conjugado con G es conjugar con G cada uno de los ciclos. Entonces voy a fijarme únicamente en el primero. Según vimos en un lema en la sección 3, el ciclo alfa, beta, etc. conjugado con G era alfa actuado por G, beta actuado por G, etc. Y los demás, ya digo, me dan igual. Vale, ahora alfa actuado por G es gamma. Beta actuado por G, pues en G no aparece beta, o sea que G fija beta. O sea que beta actuado por G es beta. Y lo que aparezca después, de nuevo, me da igual.
¿Qué hemos visto? Es decir, lo que me importa de todo esto es que f conjugado con g de gamma es igual a beta. Y, vale, o sea, tenemos lo que me importa es lo que voy a subrayar ahora. F conjugado con g de gamma es beta, f de alfa es beta. F y f conjugado con g son permutaciones, es decir, son aplicaciones biyectivas. F envía alfa a beta, f conjugado con g envía gamma a beta. Eso me garantiza que f no es igual a f conjugado con g. F no es igual a f conjugado con g. Y eso significa que f no está en el centro del grupo simétrico, porque no conmuta con la permutación g. Y esta es la contradicción. Vale, aquí debería haber puesto f. Vale, estábamos partiendo de que f estaba en el centro, hemos llegado a que no lo está. Esta es la contradicción. Con esto está aprobado el lema. Y con esto tenemos que este elemento x es 1, que es la contradicción que prueba el teorema con el que estábamos. Vale, ha sido un poco largo, pero yo creo que este resultado da una buena idea de cómo se trabaja en teoría de grupos. Vale, aquí aparecen bastantes ideas interesantes, entonces está bien hacer un esfuerzo por entenderlo.